Amigas, amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio, desde nuestras redes sociales en HD, en directo a las 8:05 de la tarde. Hoy un día especial, día festivo, día de Andalucía, pero ello no es óbice para que también estemos aquí fiel a la cita de cada martes, porque hay asuntos muy interesantes de los que poder hablar, tanto a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local, porque quedan, apenas 3 meses para que se celebren las elecciones municipales. El día 28 de mayo, coincidiendo con el rocío, vamos a saber quién es el nuevo alcalde o nueva alcaldesa de Huelva. Hay muchos partidos que se van a presentar, un total de 9 candidatos que van a aspirar a ser alcalde o alcaldesa de Huelva. 2 mujeres solamente, el resto todos hombres. A ver quién gana esta batalla por la alcaldía de Huelva. Hablaremos también del Tito Berni. Del Tito Berni. ¿Sabéis quién es el Tito Berni, verdad? Es el mismo que el señor Villet, el máximo responsable de la FAFE, que también le gustaba las mujeres que fuman y le hablan a los hombres de tú. Como decía, mi abuelo solía decir eso, para no soltar esa palabra tan malsonante, decía, no, son mujeres que fuman y le hablan a los hombres de tú. Bueno, pues el señor al Tito Berni y al parecer presuntamente a 15 diputados socialistas, también le gustaban las mujeres que fuman y que le hablaban a los hombres de tú. Que no se discute, que cada uno en su tiempo libre puede hacer lo que quiera. Vale, de acuerdo, pero el problema es que lo hacen con el dinero de todos nosotros. Como fue el caso de los ERE, algunos implicados también en el caso de los prostíbulos y ahora el Tito Berni. Y a mí me ha sorprendido unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso que no lo pone incondicional, ni mucho menos, sino que lo asevera. Este caso hará caer a un gobierno. O sea, no dice este caso podría hacer caer a un gobierno. No, es contundente. Este caso hará caer a un gobierno. No sé si es que tendrá Ayuso más información de la que tenemos nosotros, pero es que ha sido contundente, con las declaraciones. Bueno, pues hablaremos del Tito Berni y hablaremos también de la ley del solo sí es sí, que ya son casi 700 agresores sexuales que se han visto beneficiados por esta ley y ya no hay marcha atrás. O sea, van a seguir saliendo y van a seguir a los medios de comunicación saltando hasta los 1000, creo que van a llegar, 1000 agresores sexuales que se ven beneficiados por esta ley. Vamos a saludar a los invitados. Enrique Arroyo, que es abogado y que lleva tiempo ya sin venir. Muy buenas, Enrique. Buenas noches, Paco. Encantado de tenerte por aquí otra vez. Gracias. Es que está copando mucho los políticos ahora con las elecciones y que darle vida a todo el mundo, y entonces tenemos que repartir los días, tenemos las cosas bien, ¿no? Que es lo importante. Sí, sin parar y como siempre hasta arriba. Perfecto, eso es lo importante. Nono Fernández Jurado, prestigioso médico y ya retirado. Bueno, nunca nos retiramos los médicos, afortunadamente. Bueno, que no tiene que ir al hospital todos los días como iba. Es lo único y lo que más agradezco, porque levantarme a las 7 de la mañana me costaba mucho trabajo. Pero siempre queda el amigo, oye, no, mira, que tengo un dolorcito aquí, a ver si... Hombre, a lo mejor a alguien le suena un poco pretencioso, pero afortunadamente yo sigo manteniendo actividad docente, de congresos, de reuniones, charlas, sí, de publicaciones, entonces eso me obliga a seguir estudiando. Perfecto. Bueno, fue también máximo responsable del Partido Popular en Huelva hace muchos años, cuando se enfrentó a Fraga. Pero qué valor tenía en aquel momento enfrentarse a don Manuel Fraga, pues se enfrentó. Y era amigo de Hernández Mancha, que dicen que es el peor presidente que ha tenido el PP. Bueno, no yo sé. Creo que se equivocó. Era un tío brillante, era un tío brillante. Lo que pasa es que tenía 2 defectos. Uno, que tuvo mucha prisa, y la moción de censura que le presentó a Felipe González fue la que lo echó de la política. Sí. Y el otro defecto es que cuando se ponía frente a don Manuel Fraga, le pasaba todo lo contrario que a mí. Yo me crecía y él se achicaba. Y entonces lo que decía don Manuel iba... Y luego don Manuel lo traicionó. Sí. Pero es que uno es un personaje que me da la sensación que infundía respeto, ¿no? Cuando tú estabas delante de él, ¿no? Fraga. Don Manuel Fraga. Hombre, o sea ya lo definió Felipe González, ¿no? Le cabía en la cabeza del Estado. Lo que había que mantener es la frialdad suficiente para saber tu argumentario, confrontarlo con el de él, que era masivo. Pero los pequeños detalles tú podías... Sí, discutir con él y escuchaba. Bueno, no según.
Y sobre todo había un elemento que para mí fue fundamental y que es el que tú has citado en mi presentación. Yo era médico y no le debía nada a Fraga, me debía él a mí que yo pusiera mi propio trabajo, mi propio prestigio al servicio de una idea que compartíamos no al 100%, pero sí el tono, digamos, liberal conservador, pues yo podía discutirlo con Fraga. Perfecto. Y además no solo me enfrenté, te falta un último detalle, ya que vamos de eso, es que yo le gané. Yo fui el primero en la historia del actual PP que se enfrentó a la dirección y le ganó. Es que todos han salido perdiendo, ¿eh? Todo el que se enfrentaba a la dirección de cualquier partido al final sale perdiendo. Pues sí. La verdad es que sí, porque después decidí optar por mi carrera profesional y dejé la política. Perfecto. Vamos a saludar a Paco Velasco, que es historiador y abogado. Paco, bienvenido. Gracias. Encantado de tenerte por aquí. Igual que para mí es un placer volver a la emisora. Y Jaime Pérez, dicen, número 3 en la candidatura de Pilar Miranda al Ayuntamiento de Huelva. Dicen, no lo tengo contrastada esta información. ¿Tú me puedes ayudar o no a contrastar la información? De yo te puedo confirmar que soy el tercero de mi casa, porque nací en el orden 3. Vale. Soy el tercero también en los Jaimes de mi familia y que mi número favorito siempre ha sido el 3. Eso es lo que te puedo confirmar. A partir de ahí ya... Oficialmente habrá que esperar hasta abril. Hasta el 3 de abril, además. Hasta el 3 de abril. Todo el 3. Un mes. Una cábala, esto es una cábala. Un mes. No, el viernes hacen, a partir del viernes quedarán 90 días para las elecciones. Ya queda menos para el cambio en Huelva, afortunadamente. Pero ¿estás confiado en que va a haber cambio en Huelva? Yo absolutamente. Además, lo palpo en la calle, me lo dicen, me lo cuentan y lo noto. Lo noto en la propia actitud del alcalde. Creo que esas prisas no llevan a nada y toda la ciudad lo está sufriendo. Y te lo dice desde un taxista hasta un comerciante, pasando por el mercado. El sábado estuve en el mercado y muchísima gente me paraba y me lo decía. Y ayer estuvimos en Isla Chica con Pilar Miranda y se lo decían también, que es necesario el cambio. Bueno, que hoy no hay nadie al sol, porque lo hemos invitado, pero hoy día era día festivo y no tenían a nadie para mandar, pero que conste que siempre, toda la semana, cursamos la invitación para que manden a cualquier miembro del PSOE. Pero hoy, día de fiesta, pues no ha podido ser. ¿Tú ves que, Paco, tú ves un cambio? ¿Tú ves a Pilar Miranda como alcaldesa de Huelva o no la ves? Vamos a ver. Antes de entrar en escena, le comentaba a Jaime que durante tiempo he sostenido que el candidato idóneo a la alcaldía era él. Posteriormente he desistido de insistir en el tema porque él mismo me ha dicho que él no se veía y le hacía un flaco favor con mi posición clara y diáfana en este sentido. Lo mismo que digo que Pilar Miranda va a suponer un revulsivo frente a Gabriel Cruz. Sin embargo, Pilar Miranda, hasta ahora, lo único que nos ha mostrado a los onubenses es su gran labor en el puerto de Huelva. Pero yo no la he visto en este escenario confrontando con el Partido Socialista. No la he visto pateando la calle. No la he visto metida en el fregado constante que es la política municipal. La veo ahora mismo en una actitud de peana, de virgen, madre, que está desde lo alto del altar bendiciendo a la ciudad. Y mediáticamente eso puede valer, pero desde un punto de vista del pragmatismo político, quien ha permanecido y el que ha sustentado al Partido Popular durante esta legislatura está aquí a mi izquierda, que es el que, desde mi punto de vista, ha hecho un trabajo inconmensurable porque el PP pueda salir del fango en el que se metió hace 4 años. Y eso Pilar lo debe tener en cuenta si, como se dice, Jaime va a ser el número 3, que yo en cualquier caso, dejando a la Virgen Madre todo esto con todo el respeto y entre comillas, en el primer lugar, el gran visir no puede ser quien se supone que va a ser,
al que aprecio además personalmente. Sí, pero hay una consejería, una concejalía de Hacienda que es muy importante también, que aunque vaya de 3 o de 4, podría ostentarla siempre que gane las elecciones. Sí, pero el gran visir es el que ha actuado de gran sultán durante esta legislatura. Y el que conoce y patea la calle es quien yo me he referido ahora mismo, que está aquí a mi izquierda, y quien debiera ser el factotum político, pero político, de esta legislatura del Partido Popular es Jaime Pérez, desde mi punto humilde de vista. Perfecto. Y Enrique, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué dice la calle? ¿Qué palpas? ¿Hay cambio? Hombre, no, yo creo que sí. Lo que pasa es que no hay que olvidar una cosa, y ahora te voy a pegar yo la otra pata en la otra espinilla, Jaime. Ya te la ha pegado Paco, ahora te la pego yo. Sí se palpa una intención de cambio. Hay que decir que Gabriel Cruz no ha satisfecho muchos intereses, no ha satisfecho a la totalidad de la población. Se puede decir que ha sido muy dejado en muchos aspectos, pero como siempre digo, Huelva es un nido muy importante de votos socialistas. Históricamente es un bastión. Ese bastión hay que vencerlo. Ese bastión hay que vencerlo, y queramos o no, Gabriel Cruz todavía tiene su tirón aquí en Huelva. Tiene un equipo desastre, siempre lo diré. El urbanismo es un desastre en Huelva, tremendo, es horrible, pero bueno, eso le va a quitar muchísimos votos. Te interrumpo, ¿por qué hay tan mal rollo en el urbanismo entre los funcionarios? ¿Por qué hay tan mal rollo allí? No lo sé, yo no tengo nada que ver con, no sabes, ¿no? con urbanismo, porque no lo piso. Yo solamente sé lo que está pasando en Huelva, y en Huelva creo yo que hay que ser muy ciego para ir por la calle y no tropezarse con los adoquines, con las losetas, con zonas abandonadas, como por ejemplo Jaime ha denunciado en varias ocasiones con el tema del puente del Tinto, pero yo denuncio sobre todo lo que pasa en la hispanidad, que tengo un padre ya mayor y tengo una madre también mayor, y no pueden ir por la calle con tranquilidad porque tienen levantada la acera. Nos encontramos terraplenes por doquier, nos encontramos aparcamientos fortuitos por otros sitios, en fin, hay una serie de circunstancias que al ciudadano de Huelva lo tiene que tener insatisfecho, y eso se comenta. Con lo cual sería un principio importante a la hora de gestarse un cambio a nivel electoral. Repito, mi preocupación es ese bastión importante del Partido Socialista, que es un voto fiel el que tiene aquí el PSOE, y que probablemente se vuelva a repetir. Cuidado, que al PSOE hay que matarlo bien matado para que no gane las elecciones. Y hay que tener en cuenta otra cosa. De la misma forma que la izquierda, que la derecha y el centro derecha está polarizado, y no sé qué pactos pudiera darse en Huelva después de la situación a nivel nacional, que luego hablaremos probablemente, qué proyección puede tener, la izquierda también está polarizada, pero eso no significa que no puedan concurrir, ganar el puesto de concejal y luego pactar con el PSOE y ganar otra coalición aquí. Porque está visto y comprobado que el Partido Popular ganar solo contra ellos tiene que ser por mayoría absoluta, o bien con otro partido con el que pueda negociar. Y por último, está feo hablar de una persona cuando está adelante, ¿no? Pero bueno, hoy lo voy a hacer con mi amigo. Puede hacer. Jaime ha sido prácticamente el Moisés del Partido Popular en Huelva. Huelva no tiene, digamos, como ya lo dijo Hernández Cancino, José Carlos, no tiene la asamblea local de aquí de Huelva, por lo visto, y entonces no existe una estructura para la estructura local de Huelva. Y hay que decir que sí, que partiendo de la base, cuando ya el Partido Popular pierde las elecciones, porque aquí en España no es que ganen los partidos, aquí en España es que pierde el que gobierna, que eso también hay que verlo. Cuando el Partido Popular pierde las elecciones y pasa esos 4 años, que eso no era un partido ni era un equipo, sino que era aquello era cada uno iba por donde le daba la gana, cuando llega a esas segundas elecciones de continuidad por el desierto, aquí tenemos al amigo Jaime, que es el que se lo echa a la espalda, es el que acompaña a Pilar Marín, que también hizo un gran trabajo, pero claro, hablando de fútbol, el mediocentro es el mediocentro, el que reparte el juego, el que reparte el juego. Y ha llevado el Partido Popular durante 4 años, que le ha dado una coherencia, una consistencia, y la prueba está que tiene un equipo magnífico.
Tanto es así que ahora Pilar, cuando llegue, pues se va a encontrar con un equipo de personas, no sabremos si contará con ellos o no contará, si estarán o no estarán, pero tiene un equipo de personas que le han estado trabajando durante 4 años y han hecho una buena labor. Entonces, yo entiendo que el campo que se ha recorrido, el kilometraje que se ha recorrido a través del desierto, Jaime ha hecho una buena labor como Moisés dirigiendo el pueblo de Egipto, Pues no ya sé que estamos acercándonos a la época. ¿Qué estrategia de crees tú que Semana debe Santa. seguir el Partido Popular para llegar a la alcaldía? Bueno, yo primero decir que estoy encantado de estar hoy aquí con todos vosotros, pero tú te has referido a tiempos muy anteriores de mi biografía. Decir que yo tuve la satisfacción de coincidir con el padre de Paco en el antiguo Manuel Lois, porque él trabajó muchos años en el Manuel Lois no sabía. como administrador, lo que hoy se llama director económico administrativo. El administrador de toda la vida. Exacto. Y yo participaba de la Junta Facultativa, entonces había un órgano que era la Junta de Gobierno también, a la que asistía siempre, además del director del hospital, pues el staff, digamos, de gestión del hospital. Perdón, Estamos hablando ¿me de permiten Lois. Sí. Quiero hacer un matiz porque a mí me reprochan que diga estas cosas, pero las digo porque son de ley para mí decir las cosas como son. Efectivamente, fue el director administrativo, el administrador de las instituciones sanitarias de Huelva y provincia. Pero mi padre no era hombre de carrera universitaria. Es lo que quiero decir. Hizo carrera interna y pasó de un simple administrativo a ser el administrador a base de años y años y años. Pero que no es un universitario, nunca lo fue, y yo lo quiero resaltar porque defiendo el papel de los universitarios. Perfecto. Sí, pero hay un matiz diferencial, ¿no? Él hizo una carrera de promoción interna, digamos, a lo largo de una trayectoria de muchos años. Ahora se puede no ser universitario y te nombran a dedo. Totalmente. Totalmente. Eso es nada más que tú métete en el Congreso, en cuanto hay, a ver los universitarios que te encuentras allí. Bueno, decía él que Paco había dado una pata en una espinilla y él le iba a dar en la otra. Yo no te voy a dar en el centro. Ahí es donde me da de que el centro No te voy a dar en el centro. Bueno, para mí la estrategia, antes que la estrategia, creo que una de las claves está en el equipo que presente. Clave, para mí también. Y si se piensa en una estrategia ganadora, hay que presentar un equipo de gobierno. No vale rellenar puestos porque la lista es muy larga, no. Un equipo de gobierno donde la gente identifique en el número 5 al que puede ser un magnífico concejal de tráfico, por ejemplo. O quién puede entrar en el urbanismo. Por tanto, no se trata solo de colocar personas, sino de buscar el perfil adecuado, que el elector diga, este es un equipo de gobierno, no una lista electoral. Ese para mí es el primer paso. Es clave, para mí también. El segundo paso lo ha citado Paco, y dicho siempre con el máximo respeto a Pilar, a la que conozco desde que era niña. Yo, la primera boda de mi vida que recuerdo haber asistido fue a la boda de los padres de Pilar, porque Pilar y yo somos primos segundos, con mucha relación familiar. Pero dicho esto, aunque Pilar tiene una experiencia grande municipal de la época de Perico Rodri, pero el cambio de una concejalía a una alcaldía es un paso muy grande. Y segundo, la gestión brillante que está haciendo en el puerto no tiene nada que ver con lo que es la dirección de una ciudad. En el puerto no existe una oposición como tal, tú tienes un equipo de ingenieros que son los verdaderos directores técnicos del puerto y por tanto tú tienes un papel institucional importante y de gestión que te da brillantez, pero en las ciudades siempre hay algún déficit que arreglar y por tanto hay que ser un verdadero animal político para ejercer como alcalde. Y eso es lo que tenemos que esperar de Pilar, pero la forma de minimizar esos riesgos es teniendo
un equipo de gobierno de suficiente entidad. Y tercero, el golpe a Jaime. Nadie, fíjate lo que digo, nadie del Partido Popular de Huelva Capital y gran parte de la provincia, pero digo Huelva Capital por lo que tú referías de la falta de un núcleo de Huelva Capital, sabe lo que es atravesar el desierto en política. El presidente provincial lleva no sé cuántos años ya en el Parlamento. Otros pocos están en el Parlamento. El que no, director general en una consejería. El que no, en la mancomunidad de transporte. Los que han atravesado el desierto son los 4 que han estado en el ayuntamiento en minoría absoluta, en minoría. No en mayoría, sino en minoría absoluta. Y ahí aguantar el tirón de 4 años, llevándote una bofetada en cada pleno y en cada comisión, hay que tener mucho aguante. Cuando ves que tus colegas de partido están todos colocados. Es que en estos últimos 5 años la gente del PP ha estado colocada menos los 4 concejales y los diputados provinciales, ¿no? Entonces, si hay que reconocer una labor, un trabajo de que el partido en Huelva Capital no bajara hasta el fango, lo tienen los 4 que han estado ahí. Y en esos 4 el liderazgo indiscutiblemente lo ha llevado Jaime. Bueno, que yo, Jaime, por alusiones, tiene que decir algo. Pero breve además. Moisés no llegó a la tierra prometida. eso es muy importante. Tú no tienes WhatsApp, yo me centro, sí, que Moisés, el pobre no la vio de lejos, ¿no? Dice en la escritura, pero, que la vio de lejos y ahí se quedó. Fue Jaime el que bajó las tablas de la ley. Eso sí, la vio. No se lo contaron. No, yo lo que voy. ¿Por qué digo que hay sensación de cambio? Y me gustaría argumentarlo. Vamos a ver. Fundamentalmente hay sensación de cambio por algo que ha hecho Enrique y que habéis comentado todo. Es decir, las elecciones no se ganan, las elecciones se pierden. Y yo creo que el alcalde ha hecho méritos para perderlas. Pero, además de hacer méritos para perderlas, tiene que haber al otro lado alguien depositario de la confianza como alternativa. Y que además ilusione como alternativa. Yo creo que Pilar Miranda cumple con esa premisa. ¿Por qué? Porque su gestión es verdad que es el puerto, que el puerto tiene dinero por castigo, lo que queráis, pero todos han tenido ese instrumento del puerto y nunca el puerto ha brillado tanto como con esta mujer al frente del puerto, las cosas como son. Nunca se ha acercado tanto el puerto a la ciudad como desde que Pilar Miranda ostenta la presidencia del puerto. La experiencia, tiene la experiencia, pues antes decíamos, oye, pero para tener un puesto hay que tener experiencia. Bueno, pues tiene la experiencia en un cargo directivo importante de máximo nivel, pero es que tiene la experiencia de 4 años de concejala de juventud y tiene la experiencia de 16 años de concejala de servicios sociales en momentos complicados, momentos muy difíciles como una crisis económica como la del 2008 hasta 2015. Pero fundamentalmente, ¿por qué va a haber cambios? Pues por una sencilla razón, porque hay claves locales, no perdamos de vista, son elecciones locales, pero tienen una dimensión regional y tienen también una dimensión nacional. Y me explico, en la dimensión local está claro, el desastre está provocado, y lo ha nombrado Enrique y se lo has preguntado tú, el urbanismo, pero el urbanismo trasciende a la gestión de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay un problema general, que es de digitalización. Es decir, el ayuntamiento no está digitalizado. En el ayuntamiento, para encontrar un papel o para introducir un papel, prácticamente lo tiene que hacer como los avioncitos antiguos y que esté en la ventana abierta y que entre. Ante esa situación, los funcionarios tienen un problema de gestión clave y el amontonamiento de obras que tenemos ahora responde precisamente a eso. El alcalde se le escapa el otro día la razón por la que dice que incumple la promesa del notario. Dice, es que hemos perdido 2 años por el COVID. No, lo has perdido tú. Lo has perdido tú y la ciudad, pero porque realmente, ¿cuánto nos encerró el COVID? ¿15 días? ¿Un mes? Pero luego seguimos, los trabajos esenciales siguieron funcionando y el ayuntamiento tenía trabajos esenciales y la licitación se paró 15 días exclusivamente. Administrativamente fueron 90, ¿verdad? Para los pleitos y para todo esto, pero 90 días no nos hace... 3 meses para la justicia. Por eso, 3 meses para la justicia, para los procedimientos administrativos, por eso digo. Pero eso no empecé a que las obras podían haberse desarrollado. Digo lo de la clave local, la clave regional, hemos tenido otra administración que ha demostrado las formas de gobernar y en la propia ciudad de Huelva ya existe comparación. Es que antes no existía comparación. Y luego yo creo que el tsunami nacional se le va a venir encima de una manera brutal. O sea, estamos viendo las semanas de Sánchez se van amontonando
Y en lugar de que un escándalo sea tapado por otra situación excepcional, aquí van acumulando escándalos tras escándalos y no consigue remontar este gobierno, ¿no? Ya hablaremos del caso Berni. Yo sobre la situación mía personal, y termino, yo dije que iba a ser breve y no lo soy, claro. Yo volví a la política por 2 motivos, lo hemos contado aquí alguna vez, ¿no? Una cuestión personal, yo me fui mal la otra vez y yo quería pues recuperar una sensación, yo creo que debía algo, ¿no? Y luego afronté un reto, yo sabía dónde iba, yo sabía que iba a una situación muy difícil. La suerte es que me he encontrado con personas muy colaboradores, con Pilar Marín, que dejaba hacer, con Paco Millán, que es todo pasión, con Javi González, que se estudia los temas de maravilla, con Patricia, que ha sido una incorporación de última hora, que es muy estudiosa. Yo creo que el gran mérito, si es que tenemos algún mérito, es conseguir unir el PP en Huelva, que estaba destrozado, las cosas como son, y eso es una evidencia, y luego ser una alternativa. Es decir, nosotros a cada problema de la ciudad hemos presentado una alternativa con papeles, con documentos, en el que hemos conseguido implicar a muchos profesionales de la ciudad, muchos profesionales que se han acercado para temas de urbanismo, para temas de sanidad, para temas, y afortunadamente hay una alternativa. Yo creo que el mejor legado que podemos dejar es que existe la alternativa, que es posible el cambio. Y yo creo que eso lo aprecia la gente y te lo comentan por la calle. Por eso digo que el cambio creo que está a 90 días. En todo caso, ya lo dijo no hace un mes aquí, el alcalde no mintió porque él pensaba que pasados 8 años, ahora mismo el gobierno de la Junta de Andalucía sería de Susana Díaz y le había prometido un cargo en la Junta de Andalucía. Claro, eso se desmoronó, pero no mintió, entre comillas, lo de no mintió, pero tenía prometido un cargo en la Junta de Andalucía a este punto y hora. De haber estado Susana Díaz ahora como presidenta, el candidato a la alcaldía de Huelva por el PSOE no sería en absoluto Gabriel Cruz. Esto es así, no te equivocaste, no lo he confirmado. Pues me alegro. Es así. Pero claro, pues pasó lo que pasó, ¿no? En 2019. Bueno, que sobre... ¿Tú crees? Bueno, has dicho tú que el tema nacional que le va a pasar a factura. El Tito Berni, la ley del solo sí es sí, los fondos europeos, los nuevos ERE, como yo le llamo, los fondos europeos, los nuevos ERE. ¿Caso recreativo tú crees que le va a poder pasar factura? ¿Tienen una liada monumental ahora mismo en la entidad? A mí el otro día alguien me hacía la siguiente cuenta, me decía, este alcalde tiene 14 concejales, el 14 lo consiguió por 25 votos y 2 más que le dio el recreativo, ¿no? De los 11 que tenía pasó así a 14, ¿no? La situación del recre, ya más allá de los votos, no es que sea una calamidad, es que es un desastre. Además, es que yo he leído ahora mismo un artículo en Huelva 24 y nombro la fuente porque me parece solvente, que es de Ricardo Ubri, sí, es solvente. Y dice la verdad, es decir, dice que en estos meses pues ha hecho un gasto extra porque se acercaban las elecciones y se quería conseguir un ascenso directo. Y digamos que prácticamente se han echado a 11. Y a los que ha habido que pagar el contrato. Y se han traído a 7. Y se han traído a 7. Uno de ellos lo vimos el otro día jugar en el Antequera, que nos destrozó por la banda derecha, que es Juanito, ¿no? Y todo eso se hace pues con dinero de los onubenses. Y desgraciadamente el Recre está en el peor momento posible. Además, en el Recre surge otra particularidad. Recordad que se hizo la campaña de salvación en el que participó el TRAS y participaron las peñas. Se le prometió al TRAS y a las peñas, se recaudó el dinero sin identificar a los depositarios del dinero, lo cual ya es grave cuando estamos hablando de una administración pública, porque el que aporta el dinero, que menos que sepamos nombres y apellidos, ¿no? En la parte de los capitanes del decano, ¿no? Que era como se llamaba, ¿no? Capitán del decano. Capitanes del decano sí se identificaba, pero en otras aportaciones no se identificó. Bien, pasado el tiempo, se prometió a esa gente que tendrían su compensación en forma de participación en participación, en este caso, en acciones, porque es una sociedad anónima deportiva. Y ahora pues se van a encontrar con la sorpresa de que su dinero ha ido al cajón del saco común y es un dinero irrecuperable, con lo cual hasta en esa promesa también se les ha faltado, ¿no? Y ya vemos la gestión del recreativo. El recreativo está en manos de 4 políticos que por desgracia no saben de fútbol y han demostrado acreditadamente que no saben de fútbol, y seguimos en 4ª categoría, que es la peor clasificación que ha tenido en los últimos 40 años el recreativo, que se dice muy pronto, pero es que el recreativo no pisaba la 3ª división desde hace 40 años, y ahí es donde nos ha llevado Gabriel Cruz y su gestión municipal. Bueno, pues nos vamos a otro asunto. Bueno, que creo que solamente van a participar 4 partidos políticos, van a entrar en el ayuntamiento a partir del 28 de mayo. No sé si voy por el buen camino, te los nombro. PSOE, PP, Vox y tal vez Izquierda Unida. Yo estoy básicamente de acuerdo en eso. No.
Estoy básicamente de acuerdo en eso. Lo que pasa es que estos pequeños partidos, digamos, que sean unas elecciones locales, al final a quien le pasa factura en el recuento final por el sistema electoral que tenemos, solo los votos del resto son los que pueden jugar a favor o en contra de una determinada mayoría, sobre todo porque presumiblemente hay que pensar, y yo estoy porque efectivamente el cambio se va a producir, pero se va a producir vía coalición. A mí me parece que con 4 concejales llegar a 14 es una subida exagerada. Y entonces ahí en esos restos es donde se va a jugar la posibilidad de mayoría en un sentido o en otro. Lo que pasa es que hay una diferencia fundamental y luego va a salir seguro también la famosa moción de censura y sí, todo ahora hablaremos de eso. Y es que no son lo mismo las exigencias que plantean los partidos de derecha cuando se coaligan entre ellos a los que pide la izquierda. Habéis hablado del urbanismo antes. La izquierda, cuando entra en una coalición local, siempre pide urbanismo. Ya, claro. Históricamente ha sido así. Y en los pueblos pequeños. Y el urbanismo es tan goloso y genera tantos recursos que cuesta mucho trabajo llegar a acuerdos fiables en esa parcela. Hombre, yo creo que el cambio se va a producir, pero por esa vía. Y que la masificación de partidos, bueno, cada cual es libre de optar a unas elecciones, ¿no? Por supuesto. Pero desde el punto de vista del ciudadano que mete la papeleta en la urna, realmente el bipartidismo sigue siendo quien manda. Sí. Abundando a lo que dice Antonio, es cierto, el ayuntamiento tiene, como política municipal, tiene 3 patas importantes, que es la alcaldía, que es la cara y es prácticamente el que dirige todo el equipo, la hacienda local, que es el pulmón prácticamente y el urbanismo, que es lo que verdaderamente mueve el dinero dentro del ayuntamiento. Luego viene lo demás, luego viene participación ciudadana, todo lo que tú quieras, pero sobre todo esos 3 son importantísimos. Por eso la izquierda siempre coge el urbanismo, el dinerito. Mira como nadie quiere hacienda pública, las haciendas locales. En este sentido, el secuestro de la concejala o de la vicealcaldesa de Maracena en Granada, tema urbanístico, ese secuestro me trae a la cabeza el rastro de Europa que pintara Tiziano. Y del rastro de Europa, por Tiziano, me voy al rastro de los fondos europeos por Pedro Sánchez. Y del rastro de los fondos europeos por Pedro Sánchez, me voy al rastro de España por parte de Pedro Sánchez. Y hablando de rastros y de secuestros, aquí no hay rastro ni secuestro, pero sí hay un destrozo. Y el destrozo que hay en la ciudad, moral, físico, psíquico, la tristeza es ver las calles. Calles levantadas, vallas por todos sitios, un páramo urbanístico. Ese destrozo le va a pasar factura a Gabriel Cruz. No ya solo porque haya incumplido su palabra, que forma parte de su ética, sino fundamentalmente porque no se puede continuar maltratando la mentalidad, las ilusiones, las esperanzas de los ciudadanos, y porque no olvidemos una cosa, y lo decía en uno de mis comentarios en Facebook hace unos días, no está muerto, tiene su público, tiene sus votantes fijos y tiene una legión de pobres, de colas del hambre, a los que dice socorrer con dinero público, pero que son el germen, una parte importante de su granero de votos para las elecciones del 28 de mayo. Y eso es un sino del Partido Socialista y de los partidos que con el socialista gobiernan el país. Son los partidos de los pobres que viven de los pobres. Es como el déspota, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Lo decía antes él cuando ha comentado
que al PSOE hay que matarlo bien muerto, en sentido metafórico, evidentemente. Pero yo hay una cosa a la que me niego ya en rotundo, y lo digo como médico también, ¿eh? Yo me niego en rotundo a que la pandemia de COVID-19 sea la coartada nacional. Es que lo utiliza todo el mundo, ¿no? Todo el político utiliza. Y Jaime lo ha dicho, pero ha quedado un poco de paso, ¿no? Aquí ha gobernado en Andalucía otro partido durante la pandemia y el estilo de gobierno se ha cambiado. Se ha cambiado. Entonces ya está bien de escudarnos siempre en la misma... Y la guerra, Antonio, la guerra. La guerra y la pandemia. La guerra y la pandemia es lo que va a justificar las políticas de esta gente. Aquí hay una... Perdón, por seguir con el tema municipal. Yo creo que hay un motivo también del cambio fundamental. Vamos a ver, la economía de la ciudad de Huelva puede cambiar, y si cambia es por los proyectos del puerto. Ahora mismo tenemos en el puerto proyectos fundamentales relacionados con el hidrógeno verde, relacionados con la valorización, con la transformación y con el aprovechamiento de eso que se llama la economía circular, ¿no? Hay un proyecto, por ejemplo, Atlantic Copper en ese sentido. Pero también en el puerto de Huelva han puesto sus ojos pues empresas como Maersk, ¿no? Maersk se llama, ¿no? ¿Por qué? Porque el puerto de Huelva tiene ahora mismo una capacidad de metros y de precio barato del suelo que no lo tienen en Sevilla, que no lo tienen en Algeciras, que no lo tienen en Sines, que son nuestros rivales más próximos, ¿no? Eso hace pues que en Huelva hayan puesto los ojos estas empresas. Gracias a la inversión de esas empresas vendrá el tren. Por fin debe venir el tren. Las revoluciones industriales son las que traen las comunicaciones, no olvidemos nunca eso, no por chillar nosotros mucho, va a venir aquí la alta velocidad. La alta velocidad vendrá porque Maersk, porque Cepsa, porque todos los que inviertan digan, oye, mira, yo me traslado a Huelva, yo necesito una vía de comunicación férrea competitiva, entre otras cosas porque el puerto aporta para esas vías competitivas, y lo que está pasando con Renfe, con la provincia de Huelva, es asimilable a lo que ha pasado en Cantabria, a lo que ha pasado en Asturias. Allí han puesto trenes baratos o sin precio hasta el año 25 y aquí nos siguen maltratando durante este tiempo, ¿no? Entonces, esa razón del cambio lo que necesita es un ayuntamiento preparado, porque pensad en un ayuntamiento que tarda en dar 25 meses una licencia. Claro, para un proyecto de inversión de esta categoría, que el ayuntamiento no sepa dónde le ha metido el papel en el registro de entrada, eso es de nota, ¿no? Por eso esa es una razón clave para el cambio del urbanismo y sobre todo para el cambio de la gestión de la ciudad. Es decir, tenemos que estar preparados. Hay un dato fundamental en los gobiernos de Gabriel Cruz. Antes estábamos para llegar a 150.000 habitantes y ahora estamos más cerca de los 140.000. Se nos han quedado por el camino 10.000 personas, que es muy grave. Cuando con la pandemia las ciudades del sur de Europa, las ciudades ribereñas, son las que han crecido en población, menos Huelva. Sí. Pues algo estará pasando aquí. Hemos perdido población en la capital. Me hace más raro lo que has dicho. Has pintado como una cuestión de, digamos, de estructura organizativa, el no llegar a entregar las obras desde hace ya tiempo. No podemos parar y pensar un poco en que todas las obras se van terminando tiempos antes de las elecciones municipales. Porque, por ejemplo, la Fuente de Colón, 3 meses cuando empiezan al cómputo y te sale unos días antes de las elecciones o menos de las elecciones. Todos son por retrasos estructurales, pero o es porque ha convenido dejarlo para que el alcalde... Enrique, yo te daría la razón si es que terminan, pero esta de aquí del Conquero no va a terminar. Pero es que la de la calle Palo la van a dejar medio terminada. La de Méndez Núñez no va a terminar como tenía que llegar. No hacen la peatonalización completa ni de calle La Fuente ni de San Pedro, con el lío que se han metido, afortunadamente, ni de la Merced. Es que no llegan a tiempo a nada. Por eso te digo que no es un problema ni siquiera de cálculo. Y ahora te digo lo del extrambote de Colón, Como no le metan mano esta semana a Colón, tenemos a 30 días la Semana Santa. Por ahí pasan muchas hermandades y están los palcos. Vamos a ver el estrambote de que se ha vallado el Colón y la parte de atrás de la fuente y van a retirar las vallas y vamos a ver la misma fuente que hemos tenido durante estos años. Y ese espectáculo nos lo va a dar también el señor Cruz. Al tiempo. Qué desastre. Bueno, vamos con la moción de censura. ¿Acertada? ¿No acertada? ¿A quién va a beneficiar esa moción de censura? ¿A Vox, al PP, a Sánchez? Vamos a tomar el pulso a los invitados.
Yo no la veo, la verdad, yo no la veo, pero igual no hay coincidencia, no hay punto de coincidencia. No veo el momento, a falta de nada, de 8 meses o 9 para las elecciones, pero bueno, igual sale bien y al final acaba beneficiando al Partido Popular o a Vox y perjudicando a Sánchez. Pero las cosas hasta que no ocurren no se puede hacer un análisis y al final el resultado será tal. Pero yo al principio no la veo, tampoco he reflexionado mucho sobre ese asunto. Pero igual Paco sí la ve y era necesaria y aplaude a Abascal por esa moción presentada. Bueno, vamos a ver. Las mociones, como antes decía Antonio, no. No. Vale. Por Antonio no me conocen ni en mi casa. Como bien decía o Jaime en este caso, las elecciones se pierden y las mociones de censura hay que ganarlas. Y si no se está seguro del éxito, hay que ver las consecuencias de ese éxito. Yo sobre este asunto he opinado en mi comentario de Facebook de todos los días y yo decía, yo entiendo que el Partido Popular esté enfadado con la moción de censura. Ellos no quieren ponerla y están en su derecho a no ponerla. Pero de la misma manera que acabo de decir esto, digo, la ha puesto Vox. Vox es un partido constitucional, Vox es un partido con cierta ínfula de cambiar el país, por lo menos desde determinadas mentalidades. Vox es un partido al que no se le puede reprochar, por las razones obvias, pero no se le puede reprochar corrupción, no se le puede reprochar una gestión de gobierno porque no gobierna. Luego, en ese terreno, parte de cero, parte limpio. Llega limpio a la moción. Entonces, él plantea la moción de censura, delega la responsabilidad de la presidencia efímera en un catedrático de una experiencia y de un prestigio excepcionales. Si efectivamente Fraga tenía el Estado en la cabeza, este tiene la estructura económica de España por todas las partes del cuerpo. Su libro es un manual universal de lo que es la economía española. Es un talento. Y es un talento que, como otros talentos, ha evolucionado dentro de nuestra generación. Y me señalo en primer lugar un tonto de mí, pero el tonto es el primero que se señala. Somos de una generación en la que lo que hemos conseguido no lo hemos conseguido por ningún partido, no lo hemos conseguido por ningún mecenas, lo hemos conseguido por nuestro esfuerzo y el de nuestra familia, en exclusiva. Y entonces, desde ese punto de vista, hemos visto cómo el país ha ido mejorando paulatinamente, pero el país ha tenido un enriquecimiento social, económico, político, cultural extraordinarios. Y entonces, ese enriquecimiento se va a ir a hacer muchas puñetas, y con perdón, si Pedro Sánchez sigue en este gobierno. Vos presenta la moción de censura y yo digo, la perdéis seguro, pero a veces los números te hacen perder un capital, pero la moral, la ética te hacen ganar un prestigio, un nombre, una idea. Y lo que insisto, y ahora que está aquí Jaime, podrá disentir perfectamente porque es del Partido Popular, le han puesto como a Fernando VII. El caso mediador se le han puesto como Fernando VII, como el caso Bárcenas se le puso a Pedro Sánchez para echar a Rajoy. Si ese escándalo no lo saben manejar bien el Partido Popular y el partido de Vox, ese escándalo es tan reciente, tan fuerte, tan potente, que numéricamente van a seguir perdiendo. Pero, ojo, si el PP se abstiene, va a hacer un Casado segunda edición, segunda versión. Casado se negó a apoyar la moción de censura de Vox, la primera. Feijóo se puede abstener, que me parece también muy bien. Ya lo ha anunciado, se va a abstener. Muy bien, pero ojo, oportunidades como a Fernando VII se le plantean a poca gente. Y simplemente por decir,
yo no puedo abstenerme en un caso de ruptura de España tan flagrante. Yo no puedo abstenerme en un caso de corrupción tan extraordinariamente indecible. Yo no puedo perder la oportunidad de, aunque me abofeteen los números, de decir, no se puede seguir con este gobierno. Y votar sí, por parte del Partido Popular, me parece que sería un golpe sobre la mesa, aunque, repito, los números le abofeteen, porque no, los números sí le abofetean, pero quien ultraja, quien violenta, quien tortura, no es el Partido Popular ni es Vox, es el Partido Socialista. Es su socio Bildu Proetarra, es su socio ERC y Junts per Catalunya, o como se llame ahora, que son golpistas. ¿Qué patulea mediática está detrás de esa siniestra, no de esa izquierda, de esa siniestra, para que Feijóo y su partido se decanten por abstenerse? Pero si no cabe abstención, si es que están los violadores en la calle, si es que está Tito Berni robando. ¿Alguien se ha preguntado si entre los 20 diputados presuntamente metidos en el meollo de esta corrupción estaba Pedro Sánchez? Pedro Sánchez estaba entre los que visitaban el restaurante Adrián. No están identificados. ¿Qué le dijo Pedro Sánchez a Isabel Ayuso con ocasión del escándalo, entre comillas, de su hermano? Que tendrá que demostrar que ella no lo sabía. Oiga, demuestre usted que usted no sabía esto. Demuestre usted que no fue al Adrián. Demuestre usted que no está detrás de esta corrupción entre Canarias y Madrid. Demuéstrelo usted. Ya que se lo exige a Isabel Díaz Ayuso, que ha salido afortunadamente airosa porque limpia está, yo no creo que Pedro Sánchez esté limpio. Y como no lo creo, yo le pido, ¿usted ha estado en esta trama? Y se lo digo a Marlaska, ¿usted ha estado en esta trama como ministro de Interior? Y se lo digo a Margarita Robles, ¿usted conocía a través del CNI esta trama? Pues mire usted, y se lo digo a Calviño, ¿usted conocía a través de la Economía o a María Jesús Montero de esta trama? No. Los que están en el gobierno saben lo que no podemos saber los demás, pero sí nos podemos maliciar los demás. Y conociendo el paño, yo tengo mis sospechas fundamentadísimas de que Sánchez estaba en el ajo y que hace como con ERC, con Bildu, con el otro y con el otro, pasar, con tal de permanecer. Y eso, desde mi punto de vista, obliga moralmente al Partido Popular a votar sí a la moción de censura. Ahora te doy paso, Enrique, pero dentro, ya que has mencionado el caso del Tito Berni, hay una entrevista con el mediador, con el cabecilla de la trama, que le pregunta, oye, después de las reuniones del Congreso, ¿qué pasaba? Y contesta el señor, el cabecilla, después del Congreso nos íbamos a comer y después a los hoteles, y claro, yo eso lo aprovechaba. Al diputado le pasó un listado de limpiadoras, por llamarlas educadamente, y él escogía. Le ofrecía 30 mujeres y él decía, quiero esta y esta. No recuerdo bien si se utilizó el coche oficial para llevar prostitutas al hotel, pero a mi parecer voy a decir que sí. Este tiene mucha información, tiene muchísima información. Después también se le pregunta, ¿el caso Medalla salpica a un solo diputado del PSOE? Le preguntan al cabecilla de la trama. Hubo una vez una fiesta en Rancé, en un local de moda en Madrid. Fueron más de 10 diputados del PSOE. Tiene fotos este señor, también. No las ha sacado todavía. No recuerdo bien quiénes. Uno creo que de Zaragoza. Todo esto organizado por Juan Fuentes Curbelo, porque yo no les conocía a los diputados del PSOE que venían. Todo está organizado por Juan Fuentes Curbelo, porque conocía a todos, pero yo no conocía a ninguno. Pero tiene fotografías que las va a sacar. Bueno, más cosas que se hizo. No sé, ¿qué hacéis después de cenar? No lo sé. Pero gastamos mucho dinero en una cena para el PSOE. ¿Y qué se hizo? No lo sé lo que se hizo. No quería decir, sabe, lo que pasa es que este señor va a dosificar la información.
Cuando termina la cena, salimos por detrás, porque delante estaba lleno, para que no viesen una fila de diputados salir. Seguimos en el Rancé, en el bar de modas de Madrid. De allí salimos a los hoteles. ¿Quiénes se quedaron conmigo? Pregunta él a sí mismo. Juan Bernardo elegía a la chica y yo se la daba mediante catálogo. Juan Bernardo se acostó con 32 mujeres cada mes. A ver, debe ser un semental. Aproximadamente durante unos 7 meses. Estamos hablando de mucho pescado. No tiene desperdicio esta entrevista. Sigue, lo que pasa es que no les voy a aburrir con esto. Pero imaginaos cómo se gastan el dinero público. Hay una cosa que decía, que ha dicho el Nono antes, que la izquierda siempre que gobierna en un gobierno local se va al urbanismo, ¿no? Y el PSOE siempre que tiene un caso de corrupción siempre acaba en el mismo sitio. Yo no sé la fiación. Con los prostíbulos, ¿verdad? Cocaína y prostitutas. No, es que hoy venía un chiste en la prensa que decía... Terrible. Dos conversando y uno decía, bueno, ¿qué hacemos? Porque se ha votado hace poco la regulación o la defensa, o mejor dicho, la prohibición de la prostitución. Es que este diputado fue el ponente. Claro, y por eso digo, dice, unos están a favor de la prohibición y otros de la regulación. Y decía, ¿y tú de cuál de ellos eres, no? Pero la gran pregunta de estos tíos, que hay fotografías, que la habéis visto en prensa, ¿no? ¿Cómo se hace así, en paños menores, en calzoncillo, con una camisa? Pero este hombre, ¿cómo se dejaba hacer fotos? Y mirando con una copa, con la prostituta al lado. Pero bueno, o iban hasta aquí, que no se daban cuenta, o no se daban cuenta que le estaban fotografiando. Paco, esto resulta tan sarcástico y remontándonos los tiempos en una dimensión muchísimo menor, pero que fue un caso sonadísimo, a Luis Roldán. Un paralelismo exacto con lo de Luis Roldán. Lo que pasa y más allá. Y la cúpula de Interior. Está claro. Los del GAL, y luego, que por eso cayeron. Y luego, bueno, ahí por lo menos costó el puesto a un ministro del Interior. Y a un secretario de Estado. Pero Luis Roldán era la misma sistemática, lo que pasa que hace muchos años. Y fíjate cómo funciona esta gente, que es que el sobrino de Tito Berni resulta que es director general de ganadería y no sé qué. Agricultura, heredó de él. Y resulta que lo puso él, que lo puso él como si fuera su heredero. Sí, sí. O sea, él deja esto, me voy a Madrid y tú te quedas de director general, porque lo digo yo, ¿no? O sea, que es un estilo que dice muy poco y que, enlazando con la pregunta de la moción de censura, yo en ese terreno soy un poco ecléctico. Ecléctico en el sentido de que es legítimo. Sin duda, claro. Pero dentro de ese eclecticismo mío, yo hago una crítica rotunda a los grandes trus mediáticos de la derecha. Porque es que parece que les ha molestado casi tanto a algunos medios como a la propia izquierda. Y yo creo que, primero, la aparición de Tamames es una sorpresa absolutamente inesperada para todos. Inesperada, cierto. Segundo, que tiene la trayectoria, ya lo ha definido él perfectamente en cuanto a las capacidades, tiene la trayectoria democrática que le da versión de verosimilitud a un dicho muy extendido, que no recuerdo ni sé quién lo dijo, probablemente, que con 20 años, si no eres comunista, no tienes corazón, y si con 50 sigues siendo comunista, es que tampoco lo tienes. Y entonces es un hombre de la transición política, que es el gran debate que la izquierda de este momento y los socios de Pedro Sánchez tienen puesto encima de la mesa. La destrucción del sistema que nos dimos con la transición política y la Constitución del 78. Y ese es uno de los grandes avales de Tamames, que va a decir lo que los políticos actuales no son capaces de decir. Y lo dice desde la independencia porque él no tiene aspiración política. El que conozca un poco a Tamames sabe
que ese día va a disfrutar más que nunca, porque Tamame es yo Tamame. Y no lo digo con ánimo crítico, sino porque es una realidad. Y Tamame en sí mismo es mucho Tamame. Y va a decir lo que otros o no se atreven, o no saben, o no tienen la capacidad de decirlo. Y yo digo lo de mi eclecticismo porque yo me lo tomo esta moción de censura. No olvidemos que Pedro Sánchez llegó a ganar su moción de censura con un discurso regenerador, que es lo que ha puesto mucho énfasis Paco, regenerador. Segundo, que ganó la moción de censura porque el PNV hasta el último minuto estuvo dudando qué iba a hacer. Ahora el PP le responde votando a favor también del Fuero Vasco, pero bueno. No, es que esos errores hay que... Claro. La izquierda es voraz, como los independentistas, son primos hermanos. ¿Por qué? Porque los gestos que está teniendo Feijóo de sentido de Estado, de ofrecimiento, no se lo van a reconocer nunca. Es más, cada vez que pueden lo desacreditan, lo desprestigian, lo insultan, y sin embargo, una cosa es la política moderada, la política no de confrontación salvaje, y otra el que te tomen el pelo, porque es que hay momentos en los que uno dice, bueno, ¿y cómo te callas, no? Entonces, yo creo, y termino, que la moción de censura tiene un error y un aspecto favorable. El aspecto favorable es que puede ser un ejercicio imprescindible de catarsis colectiva. Y cuando digo catarsis colectiva me refiero a todos los ciudadanos de este país que sean capaces de seguir eso, y luego a la transcripción que la prensa sea capaz de hacer de esa moción de censura. Y el error, yo, si hubiera tenido capacidad de decisión para presentar moción de censura, que creo que era necesaria, pero lo hubiera hecho en función del resultado de las elecciones municipales. Eso es. Al día siguiente del resultado electoral de las municipales y autonómicas, si el resultado es el que se puede esperar, entonces la hubiera presentado yo, la moción de censura. Porque en este momento, fíjate, es que hay que leer entre líneas. Ayer le preguntaron a Pedro Sánchez por la fecha de la moción. Y dijo, todavía no tenemos fecha. Y no hay nadie que le diga, es que la fecha no la pones tú, Pedro Sánchez. La fecha la pone la presidenta del Congreso. Sí, pero recibe órdenes de él. Bien, pero le traiciona el subconsciente. Sí, ya, claro. Le traiciona el subconsciente. En la mesa. Y pone la fiscalía, ¿no? En la mesa. Pero la que lleva la propuesta es la presidenta. Sí, pero va a ser cuando él quiera. Bien, pero esto cuando hay que echárselo en sí. cara. Esto Feijóo se lo tiene que decir. Si no, Feijóo, Semper o quien corresponda. Oiga usted, no confunda los papeles. Ya sabemos que va a hacer lo que usted diga, con lo cual atacas también a la presidenta del Congreso. Pero le traiciona el subconsciente. Entonces, yo lo hubiera presentado en función del resultado. Enrique, ¿tú la ves bien? Sí. Lo bueno en parte. Lo que pasa es que lo deseable yo es... juego, como dice Antonio, yo juego dentro también de un eclecticismo. Es decir, yo veo factores importantes y factores negativos. El negativo, y voy a empezar por lo malo, es una moción de censura encubierta contra el PP otra vez. Es que, al fin y al cabo, jugamos siempre en la misma cancha. Ahora, después viene lo bueno. Es que te iba a decir eso, que no se convierta esto en una guerra dialéctica. Este es el problema. Dialéctica, una batalla PP. Yo no sé quién es al final el que ha declarado la guerra, pero otra vez hay otra guerra soterrada entre PP y Vox. Vox, en ese intento de presentar la moción de censura, ha llamado a la puerta de Feijóo y le ha dicho, tú lo encabezas. Es decir, la pedimos nosotros y tú la encabezas. O sea, no quieren protagonismo. Eso es lo malo que yo veo. Es decir, estoy intentando u obligarte a hacer algo que no quieres y a cambio voy a intentar pegarte un sablazo y quitarte un porrón de votos. Eso es el intento que yo veo, o lo malo que yo veo en este tema. Y evidentemente no puedes polarizar
dos partidos que están obligados a entenderse después de las elecciones generales. Es que siempre vuelven a ocurrir lo mismo. Las tensiones que están en el bando siniestro quedan siempre ocultos. En cambio, las tensiones que hay en el bando diestro siempre están a flor de piel y siempre aparecen a la luz. Y me parece que es una torpeza estratégica total. Porque eso es una guerra de gallos, a ver quién se lleva a la gallina. Y me parece que al final no va a haber gallina. La gallina se van a llevar los que están enfrente. Eso es lo malo. Lo bueno, primeramente, lo bueno es que qué pena que la moción de censura solamente haya que verlo en resultados globales de pérdida o derrota o victoria. Y yo soy de los que piensa que la moción de censura es la oportunidad de estar hablando de una gestión de gobierno durante 2 o 3 días permanentemente y en plan pistón, es decir, pum, 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 y no parar hasta volverlo a repetir. Y lo mejor todavía es que cuando se termina de exponer, luego viene la fotografía. Y la fotografía es Partido Popular, los proetarras ayudando a los que le han matado gente en su época, los independentistas golpistas que lo han beneficiado con una desaparición de un delito y con la rebaja de pena y quitar todo lo que es el tema y beneficiar la corrupción, que son ellos los principales. Nos encontramos con los hermanos que han protegido a los asesinos de ETA, como son los del PNV, y porque todos hay que decirle su nombre. No creo yo que está mal y no creo que la presidenta del gobierno del Parlamento venga aquí a decirme que no constan acta, porque yo puedo decir lo que me dé la gana. Y aun cuando en el Parlamento le tapen la boca a la derecha y le digan que porque le digan proetarra o filoetarra le meten la bronca y lo borran de las decisiones, pues yo lo llamo lo que son, filoetarra. Esa es la foto final y es lo que queremos. ¿Qué ocurre? Que PP está cayendo en la trampa que le está tendiendo la, digamos, falaz moderación de Pedro Sánchez. Y ahora está intentando ponerse de perfil y decir, no voto. Pues mira, si nos ponemos en plan retrospectivo y hablamos de Rajoy, a Rajoy se lo carga una moción de censura sustentada en corrupción. Una corrupción que hay que decirlo, pero el Partido Popular luego lo olvida y no lo dice. El Partido Popular fue condenado en un momento determinado, en una primera instancia, pero el Tribunal Supremo lo absolvió. Es decir, que incluso llegamos a la aberración de que se atacó al Partido Popular y se quitó de en medio al presidente del gobierno, que era del Partido Popular, porque habían condenado al Partido Popular. Y hoy en día volvemos a encontrarnos lo que ocurre, como ha hecho Nono, en que es una constante en todos los gobiernos del Partido Socialista. Hay condenados, porque se habla del GAL, pero la verdadera condena fue la utilización indebida de los fondos reservados del Estado, del Ministerio de Interior. El ministro, señor Barrionuevo. Secretario de Estado, señor Vera. Amedo y Domínguez, que fueron los dos encargados de montar toda la estructura del GAL. Y ahora vamos al morbo. Droga, putas y historias para no dormir. ¿Vale? ¿Qué ocurre hoy? Pues lo mismo. Putas, droga, historias para no dormir. Y ahora el Partido Popular, que tiene la oportunidad de hacerle no un 7, sino un 20, lo mismo que los diputados del Partido Socialista que se han beneficiado de eso, porque ahora también se puede hablar de lo que estaban buscando, que también es horrible, porque lo que estaban buscando es beneficiar a determinadas empresas que le pagaban las estancias, le pagaban las fiestas, le pagaban todas estas cosas para tener ventajas frente a otros en los concursos de empresas. Pura corrupción. Eso está tipificado en el Código Penal como le voy a dar paso a tráfico de influencia. Un instante solo. Yo lo que no puedo entender es que la memoria se pierda en política. O sea, las hemerotecas todos sabemos que descubren a media humanidad, pero la memoria no se puede perder en política. Y lo que no puede hacer, y yo no entro en quién tenga más o menos razón en esta lucha de espacio, entre comillas, en la derecha. Lo que no puede hacer bajo ningún concepto,
la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso de los Diputados, es decir, que está más próxima al PSOE que a Vox. Eso es un error tremendo. Bueno, pero es que automáticamente eso descalifica a esa portavoz. No, con esas declaraciones le metió un puñado de votos en la urna de Vox. No, y porque además te lo van a echar en cara el primer día que levantes la voz. Descalifica el grupo entero. Porque es cuando además eres consciente de que a pesar de que en los últimos encuestas demoscópicas el PP solo saca más diputados que la izquierda al completo, pero no le da para mayoría absoluta y va a tener necesariamente que gobernar con ellos, ¿con qué actitud te sientas tú en una mesa de negociación de una coalición cuando 3 meses antes has dicho que tú estás más próxima del adversario que de ti, que estás sentado allí? Y que van a tener que sentarse a negociar, porque las encuestas que van saliendo todos los meses, salen encuestas, es que no hay cambio, está clarísimo. Si quiere gobernar Feijóo va a tener que hacerlo pactando con vos, y no creo que en 8 meses vayan a cambiar las cosas, difícilmente va a cambiar. Eso nos hicimos eco de esa declaración el martes pasado, que fue un error tremendo. Yo cuando lo leí, estaba leyendo las declaraciones, digo, bueno, no sé, pero unos miles de votos se ha ganado Vox con las declaraciones además, de esta señora. Digamos entre comillas, el PP lo que tiene que hacer es, respecto a Vox, ponerse de perfil. Exactamente. Ponerse de perfil respecto a Vox. Esa es la porque el supuesto, y digo entre comillas, trabajo sucio que puede o que el PP no quiere hacer por la posición de Feijóo, se lo va a hacer Vox al PP. Y el beneficiario de ese trabajo va a seguir siendo el PP. Póngase usted de perfil, hombre. Yo se lo digo a algunos del PP, Vox no existe. O sea, mentalizaros, señores del PP, Vox no existe. Olvidaros que exista Vox. Pues nada, metiendo el dedo en el ojo, como por ejemplo lo que acaba de decir de Cuca Gamarra, no se entera. Tiene más enfrentamiento. O sea, contratarme de asesor que yo no cobro nada, hombre, voy a indicar yo el camino con respecto a vos, que es lo que tenéis que hacer. Bueno, moción de censura, Jaime, acertada, bueno, inadecuada. tú preguntas si es adecuada o no. Yo me remito a las palabras de Paco. Las censuras se hacen para ganar, porque son propositivas en España, ¿no? No solo vale con censurar, sino que hay que poner un programa de gobierno y se hace para cambiar un gobierno. Y objetivamente esto no lo va a conseguir. Es decir, yo me voy más que yo soy práctico en este sentido. Y esta moción nos va a dejar igual. Y ahora analizamos por qué nos va a dejar igual. Yo pienso que la censura es inútil por una sencilla razón, por el resultado fundamentalmente, porque vivimos en una sociedad donde ya la censura, antes, en los tiempos de Felipe González, Hernández Mancha, era, pues, mediáticamente era un plus, pero ahora mismo donde los medios de comunicación están al día de la calle y donde tenemos acceso a todo, ya no hay que hacer el efectismo de una moción de censura para demostrar que hay una alternativa, ¿no? Bien, la censura es inútil primero porque al candidato se le han pactado los temas y se le han dicho que hay algunos temas a los que no puede entrar. Y lo ha confesado. Por ejemplo, no se puede hablar de las mujeres, le han dicho al señor Tamames, ¿no? Entonces, dejamos fuera del debate al 60% de la población española son mujeres. No se puede hablar del sí es sí, por ejemplo, que es la gran obra contra las mujeres de este gobierno, que precisamente venía a resolver un problema. Y, por ejemplo, no sé cómo nos referiremos al escándalo de Tito Berni si no se puede nombrar a las mujeres, ¿no? Tampoco se puede hablar de las autonomías, que es una realidad. Pero yo voy al centro de la moción. La moción de censura creo que va a servir para unir al PSOE, que tiene un problema de unión ahora mismo. Vemos como precisamente las autonomías no quieren que vaya Sánchez. Bueno, pues va a servir para hacer piña en el PSOE. Y luego va a servir para unir a un gobierno que está demostrando día a día que está cada vez más dividido y cada vez más separado. Y ahora vamos a ver cómo la parte de Podemos, la parte morada y la parte roja se convierten en un solo color. Decía antes Enrique, la censura es contra el PP. Bueno, esa fue la anterior moción de censura y fue clarísimo. Por eso el no tan beligerante de Casado, porque era como un asalto a la situación. Yo creo que esta censura responde a una situación de Vox, de intentar recuperar un protagonismo que perdió por desgracia en las elecciones andaluzas. Dio por desgracia para ellos. Y después del pinchazo de Olona, que todavía están por explicar qué pasó con Olona en Andalucía. Con ese gatillazo que dieron. Y yo coincido con Nono en una cosa. Yo creo que la gran censura se van a dar en las municipales y se deben dar en las municipales. A mí, cuando se dice, no es que en las elecciones municipales se vota a la persona, no, a la persona y al partido. Porque la mejor acción para el cambio en el PSOE es dar la patada a Sánchez en el culo, por ejemplo, en Huelva de Cruz. Porque eso hará que el PSOE se revuelva como partido y se regenere como partido. Solo cuando pierdan su sustento es cuando se van a ir a pedirles cuentas
precisamente al que les han hecho perder ese sustento. Yo me remito al PSOE en Andalucía. Cuando perdió la Junta de Andalucía es cuando se rebelaron contra Susana Díaz. Antes, todos callados. Porque como dijo Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en las fotos. Entonces yo creo que la mejor forma de hacer el cambio que necesita este país es primero la censura municipal. Quitar de en medio a los gobiernos, que han hecho mucho daño en algunos casos los propios alcaldes, y otros no, y lo tienen que pagar. ¿Por qué? Porque se presentan como una sigla, como también lo pagamos nosotros, el PP, cuando tuvimos que padecer todo lo que padecimos. Claro, es que es muy doloroso que en tu partido estén ocurriendo muchas cosas en la parte de la cúpula y aquí no se den por enterados. Bueno, pues cuando se pierden las elecciones municipales, cuando se pierde mucho poder, es cuando se toman las decisiones en los partidos. Y el PSOE necesita una catarsis, porque va a haber un PSOE. Después de Sánchez, espero que venga otro PSOE, porque si no, esto será la muerte del PSOE y este país necesita una alternativa de izquierda moderada, porque ya sabemos lo que es el radicalismo en manos de Sánchez, que la ha perdido. Jaime, no te olvides que en Europa la socialdemocracia está finiquitada prácticamente, sí. Y ese puede ser el camino del post-sanchismo. En Grecia, en Alemania, Italia, la socialdemocracia, Francia. Exacto. Y ahí sí detecto yo, por eso decía lo de las elecciones municipales, ¿no? Creo que hay un error estratégico por parte de Vox tremendo. La justificación de la fecha es buscar antes del 4 de abril para que coincida el gran domingo electoral. Bueno, pues ahí hay un error de cálculo a mi juicio por parte de Vox. Como coincidieran las elecciones generales con locales y autonómicas, no cabe duda que el gran electorado siempre vota más en las generales que en las locales y las autonómicas. Tú, cada vez que ha habido elecciones autonómicas y locales, si haces un seguimiento aquí mismo en Andalucía, verás que siempre ha habido más porcentaje de votos en las generales que en las autonómicas. Y eso creo que es un error grave de planteamiento y buscar una gran confrontación electoral. Pero en todo caso, ese caso, como no se va a dar, también me gustaría, y es uno de los, como diría yo, de los atractivos de la moción de censura, ya he dicho un poco frívolamente, ¿cómo le va a contestar Sánchez a Tamames? ¿Cómo? ¿Con qué sentido? Como un fácil cambio de chaqueta, un chaquetero, es lo que le va. Ya lo están diciendo. ¿Con qué sentido? ¿Con agresividad o con...? No, bueno, porque te digo una cosa, con 89 años y las capacidades de Tamames, yo me pongo en su papel y a mí me dura Pedro Sánchez 3 minutos. ya, exacto. Claro. Exacto. Claro. Estamos hablando, lo suscribo. Y como voy a decir otra cosa, que en lo que discrepo con el planteamiento de Jaime respecto a la moción de censura. El PSOE no se puede unir. El PSOE está pegado con los quites, pero no tiene ideología capaz de crear una moral colectiva. No la tiene, carece de ella desde tiempos remotos. Entonces, si el PSOE tiene el gobierno, lo tiene porque hay una palabra, una frase que yo repito con mucha frecuencia y que muchas veces se lo recriminan a Paco los televidentes, lo de la organización criminal. El sumario, la instrucción que está saliendo del caso Mediador, de este grupito de 20, aproximadamente, hablan de grupo criminal. Ya ha sido calificado así como organización criminal. O sea, hablan de grupo criminal. Organización para delinquir, ¿no? Para delinquir, está claro. Aquí hay un delito ya. Más de 3 ya es organización. Eso es, aquí ya hay un delito de tráfico de influencia. Parece ser que sí. ¿Lo hay de cohecho? Parece ser que sí. ¿Hay más delitos? Sin duda. Prevaricación, por supuesto. Sin duda. El caso de... Y lo que es más grave, en sede parlamentaria, que yo no sé cómo la presidenta del Congreso Parlamento no ha abierto ya una investigación dentro del Parlamento. Dentro del Parlamento, porque se ha recibido y consta en el registro de entrada que han entrado en el Parlamento esos señores. A reunirse. Exacto. Claro. Y en ese sentido, y abundando en el delito y en la organización criminal, ya no esta, sino la del sí es sí, que los violadores están saliendo a la calle o están rebajando sus penas para que mañana las mujeres violentadas, agredidas, abusadas,
sigan teniendo el miedo en el cuerpo. Eso forma parte del grupo criminal, el no haber eliminado esa ley de inmediato y no esperar a que el grupo criminal dé permiso para hacerlo. Por lo tanto, aquí se va a evidenciar en esta moción de censura, aparte de lo que ha dicho, lo que me parece brillantísimo, que es que es difícil a un tipo como Tamames contarle una milonga. Porque él te cuenta no milongas, sino te da un fundamento, otro fundamento, una tesis, otra tesis, y aplasta. Porque dialécticamente aplasta. Tamames no es un homo sapiens, no es un homo faber, que también es un homo loquens. Y el homo loquens es el que domina el discurso, la dialéctica. Eso lo decía Toynbee, Arnold Toynbee, y lo decía Spengler. No, homo sapiens podemos ser todos. Homo faber también. Pero homo loquens, ojo con el homo loquens, ese es el materialismo dialéctico de Hegel. Tesis, síntesis, conclusión. Bueno, pues en ese terreno, digo, se le ha parecido Dios, entre comillas, y sí, con todo mi respeto, a la moción de censura de Vox. Y yo me atrevería a recomendarle, teniendo en cuenta que estamos ante una estructura, una red jerárquica, política y empresarial organizada, yo me atrevería a recomendarle una cosa a Feijóo, que si no tiene tiempo para leer, que alguien se lo lea. La náusea de Jean-Paul Sartre sobre el existencialismo y el mundo al absurdo. ¿Cómo se puede uno abstener, si se lee esa obra, La náusea se llama, a la luz de una golfería tan importante como lo de Mediador, de un absurdo legalista tan importante como la ley del sí es sí? ¿Cómo se puede uno abstener? No. Hay que votar sí a la moción de censura, porque cualquier evasión en este sentido, eso sí que le daría fuerza al grupo criminal para seguir haciendo crímenes con impunidad. Según el cabecilla de la trama, hasta 15 entre diputados y senadores socialistas podrían estar implicados en esta trama. ¿No ha sorprendido las declaraciones de Ayuso, que aseverando que este caso acabará con el gobierno? A mí me ha sorprendido esas declaraciones, Pues no con la contundencia que lo dice. No sé cómo. Si están diciendo que se van a abstener, ¿cómo va a dar con el...? Pero que tiene que ver una cosa con la otra. Hombre, Enrique, la primera opción que tú tienes... te abstienes, la investigación sigue por otro Pero sitio. la primera opción que tiene tiene es la moción de censura. Que tal vez lo has dicho también en un momento muy... que es antes de la presentación de la moción de censura, ¿no? Yo creo que hay datos y la cosa se mueve. Hoy mismo la declaración de María Jesús Montero es que van a llegar hasta el final. El problema de aquí es que, como has comentado antes, el famoso mediador este, que era un fenómeno grabándolo todo, ¿sabes? Los demás también unos inconscientes por dejarse grabar. ¿Cómo irían estos tíos de cocaína? ¿Cómo irían estos tíos que se dejaban fotografiar las imágenes diputados y senadores ennifando cocaína en la espalda de una señora? A mí me parece un dislate, o sea, me parece un auténtico dislate, pero es que esas imágenes las hemos visto en televisión y están circulando por ahí, ¿no? Y perdona, a lo que voy, es que se cita a 15 diputados que han participado en al menos docenas, en Rancés y en el otro restaurante. La implicación a Pedro Sánchez, porque algunos de ellos han participado, por lo visto, en las saunas de propiedad del tío y del suegro de Pedro Sánchez, que también, claro, es que Pedro Sánchez lo tienen que saber todos nuestros telespectadores. Exacto. Es que la mujer de Pedro Sánchez, el padre se dedica a la gestión de saunas y de locales de alterne en Madrid, y ese es su negocio, claro. Y han participado también ahí, y en el Congreso todo apunta a que se hará una investigación o algo se tiene que abrir, por lo que hemos comentado, que se han reunido con empresarios, ya la trama implica también a 2 guardias civiles, en fin. Un general, además, un general. Es que esto está tomando unas dimensiones. El propio portavoz del PSOE en el Congreso, yo creo que tampoco ha tenido el día más afortunado hoy, cuando dice que esto pasa porque no se regulan los lobbies en el Congreso, como existe en la Unión Europea. En fin, yo creo que ya nos estamos metiendo en unos disparates que al final esto era una trama para conseguir.
Ojo que hay diputados de Andalucía en esa lista y ya están circulando, ¿no? Y este señor y el Guardia Civil, una de las propiedades la tenía en Huelva. Yo no digo que haya nadie de Huelva implicado, Dios me libre. Pero tanto el Tito Berni como uno de los guardias civiles que está en la cárcel, una de las propiedades la tenía en la provincia de Huelva, en un lugar de costa. Isabel Díaz Ayuso, a Sánchez, explicar, Tito Berni va a hacer caer este gobierno. Hay dos cosas. Una, si este tema fuera su gestión opositora, responsabilidad de Díaz Ayuso, estoy seguro que caía el gobierno. Estoy seguro. Totalmente. Y segundo, hay momentos y circunstancias en que, como decimos aquí en Huelva, se les ve el plumero. La gran defensa de Pedro Sánchez en este tema es: lo hemos dimitido o cesado sobre la marcha. Le hemos pedido el acta de diputado, que se defendió como gato panza arriba para no entregarla, y con eso ya ha cumplido. Antes de que saltara en los medios de comunicación, porque ha hecho la pregunta pertinente sobre Marlaska. Es Exacto. que ese sumario se conocía en Interior y se conocía en Justicia. Y entonces, esta es su gran baza. Sí, señor. Es que hemos actuado contundentemente y con esto ya él exime sus culpas. Y sin embargo, ahí detrás una trama brutal que Díaz Ayuso lo tiene perfectamente claro cómo habría que actuar. Y cuando yo escribía esta última semana, no me gusta citarme de lo que escribo, pero que le titulé, entre interrogantes, Síndrome de Estocolmo. Y yo creo que en este momento Sánchez está totalmente en un síndrome de Estocolmo, porque está secuestrado por sus socios de coalición, que una ministra del peso intelectual, que es normal, no me interprete nadie más, con el argumentario tan radical, tan sectario, tan demagógico, sea capaz de frenar la iniciativa de un presidente del gobierno, solo te indica que ese presidente del gobierno está atado de pies y manos. Porque él quiere. Bien, síndrome de Estocolmo. Dimite. Claro. Y no estará. Eso, síndrome de Estocolmo. O sea, estamos en una situación, y este es el valor que yo le doy a la moción de censura fundamentalmente, es que la va a presentar un individuo, un señor, que tiene todo el aval de su trayectoria y además es su día de gloria, no olvidemos eso. Él no tiene nada que perder. Él sabe de antemano que va a perder, porque cuantitativamente está perdido, pero va a poder decir lo que a lo mejor lleva 15, 20 o 30 años esperando poder decir desde esa tribuna. Bueno, más de prostituta, ¿queréis saber? La activista Rocío Nieto, presidenta de la Asociación de Tutela de Prostitutas APRAN, acumula un patrimonio de 17 propiedades inmobiliarias valoradas en 10 millones de euros. Ninguno de estos inmuebles está declarado ante el portal de transparencia de la asociación. Esta entidad, que se financia mayoritariamente a través de subvenciones públicas, está en el punto de mira por el trato que ofrece a las víctimas de trata a las que acoge. De los chiringuitos subvencionados, y esta señora, la presidenta Rocío Nieto, 17 propiedades. Un total de, el valor que se calcula, 10 millones de euros, gracias a las subvenciones que recibe del gobierno. Bueno, Enrique, que sobre la ley del sí es sí, del solo sí es sí, para ir terminando. Más de 689 agresores sexuales se han visto beneficiados por la ley del solo sí es sí. La última llama la atención mucho. Rebaja de 5 años de cárcel con la ley del sí es sí al hombre que violó y mató a una anciana de 83 años. Casos como este, así. Y lo malo que es imparable, que esto va a continuar. Pero no hay esto no hay manera ya de frenarlo. No. Imposible. Hay un espacio, y eso está en el Código Penal, el artículo 2 del Código Penal, que dice que las leyes perjudiciales o para el reo, por así decir, para el reo, no tienen efectos retroactivos, sino siempre es hacia el futuro, desde que se aprueba la ley hacia atrás. Los que son hacia adelante, perdón. Los que son beneficiosos
sí tiene efectos retroactivos, es decir, hacia atrás. Ya entiendo. Es lo que es el efecto Stumpf O sea, y el efecto para que no Stumpf. se confunda la gente, si se cambia la ley mañana, este señor, a los que se le ha rebajado 5 años de cárcel... Se le queda rebajado. Se le queda. No inamovible. puede ser porque Vale. es perjudicial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces, al ser así, ya se queda con lo que tiene y volvemos a contar hacia adelante. Es decir, que se ha cometido tal fallo, se ha hecho de tal forma que le ha dado un paréntesis a un montón de depredadores que están metidos en prisión para que salgan a la calle. Y si no salgan a la calle, vean una reducción de condena. Sobre todo, el que me ha llamado muchísimo la atención los 5 años que le han rebajado a un individuo que asesina, o sea, mata y además viola a una mujer. Eso hoy en día tiene la regulación, creo quiero yo recordar, que es uno de los tipos penales que lleva aparejada la pena de prisión permanente. Permanente revisable. Sí. Es decir, que si le han rebajado 5 años, seguramente estaría condenado antes de que saliera aprobada la ley, o sea, la pena esta en el Código Penal. Es decir, pero como eso nos vamos a encontrar muchísimos más. Escondido. Pero claro, es lo que decimos los abogados, porque es que lo que más sorprende de todo esto es hacer una villanía, como se ha hecho con la ley esta, o si nos ponemos en plan bueno, un error, si nos ponemos en plan malo, una villanía, y que se busquen culpables y no se miren ellos a su ombligo. Es decir, los abogados que podemos conseguir una rebaja de la pena de personas que están condenadas a este tipo de delitos, somos unos fascistas porque aplicamos y nos agarramos a un error de la ley. No, primeramente no. Yo defiendo los intereses de un ciudadano que tiene derecho a ello porque lo has legislado tú, primero. Segundo, porque los jueces son unos fascistas porque aplican la ley. Los jueces, como todo ciudadano, está sujeto al imperio de la ley. Y si la ley dice que hay que hacerlo, se hace. No son fascistas porque aplican la ley, si es que es su obligación. Lo dice la Constitución. O sea, ¿qué me estás diciendo? Bueno, pues todavía aún así es el cinismo que tienen de salir rajándose las vestiduras y diciendo que es que nos estamos aprovechando todo el mundo de lo que ha ocurrido. Pues si es un error, lo que ya estás tardando tiempo en haber ya intentado derogar la ley y aprobar una nueva. O déjala derogar y no toques más lo que no tienes que tocar. Seguimos igual. Perdón, Paco, es que en relación con lo que dice y muy bien Enrique, me retrotraigo la semana pasada en este programa. No sé en qué ubicación tenían ambos. Uno era, no voy a dar los apellidos, el representante de Unidas Podemos y el otro del PSOE. Uno era senador y otro era el coordinador general de Unidas Podemos. Y en respecto a la ley del sí es sí, le quitaban importancia. Bueno, se le rebajan unos meses, tampoco es tanto. Bueno, han salido 7, 8 o 10. Eso no es nada. ¿Unos meses? ¿Perdón? ¿Unos meses nada más dice que se rebaja? ¿Es lo que sí, porque ya hablamos de 5 años. Basta ver la grabación. Sí. El Senado tenía que volverse a la carrera. Esos dos señores de la izquierda feminista, esos dos señores están justificando la ley del sí es sí y están dando a entender, a minimizar que la salida de violadores o la rebaja de pena a agresores sexuales es algo menor, que el marco punitivo, como dice la señora Montero, de la izquierda feminista, no puede ser el marco punitivo de la manada. Mire usted, el marco punitivo es el que marca palabras textuales. El marco punitivo lo dicta la ley. No lo dicta el feminismo de Podemos, ni lo dicta ningún otro feminismo. Es la ley, como bien dice Enrique. Y esas palabras dichas por dos sujetos, cuyos nombres no quiero repetir porque no están aquí, pero sí pertenecen a Izquierda Unida y sí pertenecen al Partido Socialista, eso es vergonzoso, vergonzante, que convierte a la izquierda realmente en siniestra, sencillamente en siniestra. ¿Y cómo van a llevar la manifestación del 8M? Podemos, el PSOE, ¿cómo van a afrontar el 8M, la manifestación? Porque las mujeres, imagino que deben estar de uñas, ¿no? Con esta ley. Ese es el asunto, que el 8M
para este gobierno, el de Sánchez, va a pasar a la historia, primero por la mentira de ocultar el COVID, acordaros, porque el COVID no nos fastidiara una manifestación, ¿no? Y vimos aquella manifestación en la que ya no llevaban mascarilla, pero sí llevaban unos guantes morados que los delataba y no se besan. a muchas de ellas, y no besarnos, ¿eh? Luego, la ley del sí es sí, que es curioso ver cómo esa ministra llama al actual Código Penal el Código Penal de la manada. Es muy heavy, ¿eh? Es muy heavy decir eso, aparte de los fachas con toga, que eso ya me parece de aurora boreal, ¿no? Que hay 3 ministros fachas con toga en el gobierno que han provocado estas cosas, es decir, hay 3, ¿no? Marlaska, 4. Robles, Marlaska, Job y... Job. ¿Y quién es el otro juez? Bueno, Marlaska, Robles, Job. Salió del gobierno, ¿no? La anterior jueza. El que que no está ahora de en el justicia, Supremo, claro, que porque estaba en el Supremo. al Supremo no, al Constitucional. Campo que salió. Campo, ese salió, ese no estaba. Correcto, ese estuvo en el estudio. Y luego en este 8 de marzo, además, se cumple que es una patada. Tú decías que antes él me dio una espinilla, Enrique me dio la otra y tú casi me das en el centro. Bueno, pues la patada en el centro es cargarse el feminismo con la ley trans, porque la ley trans lo que provoca precisamente es acabar con el concepto de la mal llamada igualdad, como la tenía el PSOE, en torno a la discriminación positiva por el hecho de ser mujer, y luego al concepto tradicional del feminismo, pues ya se diluye con la autodeterminación esta temporal, digo temporal porque en un momento nos podemos autodefinir como hombres, luego podemos cambiar hacia las mujeres, todo esto además intentando en esos cambios atraer hacia nosotros, como consecuencia de esos cambios, todas las bondades que la ley nos dé por nuestra condición de hombre o de mujer. Ya hemos visto algunos casos en otros países en el que el cambio de sexo pues llevó encima a pedir una rebaja de pena precisamente por el hecho de ser mujer y acabar con ciertos delitos de violencia según el trato, sea hombre o sea mujer, ¿no? Pero yo me iba a, como ha dicho Enrique, yo leía el artículo, si me lo permite, además es breve, el artículo 2 del Código Penal dice, en el punto 1, no será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán igualmente de efectos retroactivos las leyes que establezcan medidas de seguridad, y el punto 2 dice, no obstante, tendrán efectos retroactivos aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Es decir, que esto ya no tiene solución, por más que lo intenten cambiar, todos aquellos que están condenados ahora mismo por delitos sexuales, es decir, delincuentes sexuales y violadores, tienen el derecho a una revisión, si es que se dan los supuestos de la revisión que establece la ley. Por lo tanto, el coladero ya está hecho. Pero te digo algo más, si cometen ahora el delito y luego se cambia la ley y se le aplica una ley más dura, se le sigue aplicando la ley, puesto que sea aplicable en el momento en el que cometió el delito. Claro. O sea, imagínate tú hasta dónde ha llegado la metedura de pata de esta gente. El de propósito. Es que parece que me había leído el pensamiento, porque yo iba a sacar el tema de la ley trans, no para entrar en el debate de la ley trans, que me parece aberrante, pero hay que insistir porque la gente en la calle no termina de enterarse, y tú has pedido antes que no termina de enterarse. Más casero, un lenguaje más casero que la gente no entienda. Mientras no entre en vigor la nueva modificación, todo el que en este momento está cumpliendo, si yo no entiendo mal, tiene derecho a la revisión o a la rebaja. Y aún entrando la modificación. Exacto. Aún entrando también. Y luego, respecto a la ley trans, que es la otra gran estrella legisladora del grupo de Podemos, fijaros lo dura que es la política y las contradicciones que tiene. Que una ministra que se llama de Igualdad se ha cargado el feminismo español. Totalmente. Sí. O sea, por su torpeza. Precisamente la que tenía que buscar la igualdad desde la opción feminista se lo ha cargado totalmente, porque la ley trans, bueno, la del sí ya se discutía, pero es que la ley trans, las feministas, digamos, clásicas del ámbito de la política no la quieren ni en pintura, ¿no? Claro, acaba con un concepto que se llama de igualdad y se carga su propia línea ideológica, ¿no? Solamente tiene que ver la calidad que tiene cultural y que tiene y de formación que tiene esa señora. Que le queda solamente 8 meses de ministra. Es lo bueno. Dentro de lo malo, lo bueno que le queda 8 meses. ¿Tú crees que cuando llegue el siguiente partido en el gobierno va a derogar estas leyes?
Hay una Pregunta. cosa... Una pregunta que voy a hacer hoy. ¿Le da una pata buena o le voy a dar una pata mala? No. el gran reto de Rajoy. Escúchame. Yo lo exigiría, te lo digo de verdad. Mira, yo lo exigiría. Es decir, yo exigiría... Yo creo que ya no cabe en mi distrito. Ya hemos pasado 2 veces por el gobierno y hemos hecho 2 veces el carajote, por no decir el gilipollas, y me van a perdonar la expresión, ¿vale? Entonces, se acabó eso de que cuando llega el PSOE deroga nuestras leyes y nosotros cuando llegamos empezamos a poner paños calientes. No. Si Feijóo ha dicho que lo va a derogar, yo espero que la primera decisión que tome el Consejo de Ministros es la derogación de estas 2 leyes porque son 2 bodrios. Pero así, de claro. Pero es que es lo que espero. Y la memoria histórica también. Yo espero eso, que es lo que se ha comprometido. Te digo verdad. Es más, en el último pleno municipal nosotros hubo una propuesta de Izquierda Unida de la señora Rossi sobre las mujeres, sobre el 8 de marzo. Y nosotros le propusimos una enmienda de adición, que era decir, en un punto 9, pues tenía 8 puntos, el 9, instar al Gobierno de España a las modificaciones legales para evitar los efectos perniciosos de la ley del sí es sí, que está escarcelando a violadores y a delincuentes sexuales. Decía textualmente eso. ¿Votaron? No, o no quisieron que se votara. Y le hicimos una pregunta al alcalde. Tenemos 3 preguntas al pleno y una directamente al alcalde. ¿Qué opina usted sobre la ley del sí es sí, sobre los efectos que está provocando? Respuesta: mi gobierno se dedica a la igualdad. Bueno, pues muy bien, enhorabuena. Eso lo tienen que saber los onubenses. Que tenemos un alcalde que ante las situaciones de Sánchez se pone de perfil. Eso lo tienen que saber los onubenses. Bueno, de todas maneras, daño han hecho. Y bastante. Lo que tú has planteado es el gran reto de Feijóo si llega a gobernar. Sí. Las leyes de contenido estrictamente ideológico hay que derogarlas sobre la marcha. Pero mira, memoria histórica, sí. Educación, esa es la ley de educación que tenemos, como se llame, la LOMPE, la CELA, mal llamada. Eso tiene que estar derogada, pero vamos, sobre la marcha. El sí es sí. La malversación, la de protección animal también tiene un tema, ¿eh? Yo no digo, yo no que esté contra, pero es que hay el único que puede caber ahí es el chenique. El chenique es el único que puede caber ahí. No. Espérate, hay más. No, porque está, me has dicho, la de los catalanes. Es decir, los delitos de malversación y de sedición. Por supuesto. Es decir, si el trabajo del ministro de Justicia que viene tiene tarea. Hay un rosario de leyes que tienen que borrar, que tienen que eliminar. Totalmente de acuerdo. Porque es que eso es destrozar el sistema. Humildemente se lo exigiré al señor. Pero hay una cuestión que yo no comparto en absoluto con la línea estratégica del Partido Popular. El Partido Popular está empeñado en convertirse en una gestoría, porque gestionan bien, porque los temas económicos hoy día son fundamentales y yo eso no lo voy a discutir. Pero mientras el PP no entre en la batalla cultural, no avanzará nunca en el electorado del futuro, por lo que has dicho de la LOE y todo esto. Es que yo me permitiría aconsejar, y espero que no se molesten y me perdonen porque cualquier generalización está sometida a cometer errores. Pero en política hay que seguir estudiando, hombre. Que es que venimos desde principios del siglo XX con la escuela de Frankfurt, que fue la primera que empezó a definir que la sociedad se ganaba por la vía de la cultura y la educación. Y mientras el PP no esté dispuesto a entrar en la batalla cultural, podrá tener una gran parcela de poder por la gestión económica que haga, pero repetirá el bucle que se ha repetido en España en los últimos años, que es que los conservadores sacan de la crisis, gestionan la crisis, cuando se empieza a respirar vuelve a ganar la izquierda para meternos otra vez en crisis. Y eso, la única manera que hay de combatirlo es con la formación y la educación desde la infancia. Y esa es la gran batalla cultural que el PP no está dispuesto a dar. Yo entiendo que el PP vende desde hace un tiempo para acá vende lo que, si tú me corriges, trotskismo puro. Es decir, vendo gestión. Sí. Quedo por encima de las ideologías y lo que vendo es la gestión para el beneficio del Estado y de los ciudadanos. Sí. Y no condesciendo a la batalla ideológica ni filosofía política, sino que ahí quedo yo y paso por encima de puntilla. Y yo creo que es un error también. Exacto. Porque se difumina. Cuando el nivel de cultura no es el suficiente,
la subvención es la que siempre gana. Bueno, Totalmente. que nos marchamos. Paco, ¿alguna cosita más que quieras añadir al debate? Muy brevemente. Yo tengo una clara voluntad, una intención manifiesta de que gane la derecha, tanto las elecciones municipales como, por supuesto, las generales. Pero hay un dicho de Schemil, un filósofo británico, que dice la tragedia de las buenas intenciones. Las buenas intenciones llegan a buen término cuando hay un equipo, cuando hay un programa, cuando hay una cultura, cuando hay una estructura. Feijóo puede ser un Cánovas del Castillo. Sánchez nunca será un Sagasta. El turnismo político desapareció. Hoy la irrupción de Vox, guste o no guste a mucha gente, rompe ese turnismo político, porque el turnismo político, como bien decía Nono, hoy yo hago esto, tú mañana lo destrozas, pero yo pasado los reanudo. No, Vox se ha metido ahí con una cuña diciendo, tenéis que pasar por encima de mi cadáver. Hoy por hoy tengo 50 y tantos diputados, ¿verdad? 52. 52. Bueno, ellos aspiran a mantenerlos cuanto menos. El PP, Cánovas del Castillo, Feijóo, necesita a Vox. Lo va a necesitar sí o sí, salvo que nos dé como Juanma Moreno una sorpresa mayúscula. Pero que tiene que acabarse ya ese juego de hoy me pongo yo y mañana te pones tú, que trajo la restauración, el fin de la monarquía borbónica, y no olvidar una cosa, que los que están ahora quieren cargarse la Constitución rompiendo la monarquía borbónica de Felipe VI. Y algún día, quizás dentro de unos años, digamos, ¿quién podía imaginarse que esta gente quería destronar a Felipe VI? Cantamañanas, les diría yo, era visible, era una cosa anunciada. Bueno, pues ese temor subyace en mi pensamiento, en mi teoría, en mi concepción de la historia, y me aterra pensar que estos señores van a permanecer en las alcaldías o en las autonomías del 28 de mayo, y especialmente que cuando las elecciones de final de año, salvo que no se cumpla la previsión, la perspectiva que anunciaba Enrique hace ya un par de años, tengamos elecciones. Que eso yo tampoco, como bien dice, no lo descarto. A mí me da miedo esta situación. Me da miedo que el otro día aquí, tanto el de Izquierda Unida como el del PSOE, dijeran a voz en grito 3 meses de rebaja de penas, 7 u 8 violadores en la calle. Eso es un terror, eso es terrorismo político en estado malsano. Llegó también grave la eliminación del delito de sedición y la rebaja por malversación. Eso me parece una atrocidad que han cometido estos señores. Perdón, Paco, decía una cosa y ya no digo ni una palabra más porque se termina el programa. El debate de hoy me parece de mucha altura. De mucha altura, nada más. Muy bien. Bueno, Enrique, gracias por haber venido. A ti por llamarme. Y no, encantado. Cuento contigo, ¿no? Encantado y agradecido por el piropo del debate de hoy. Está muy bien, sí. Y Jaime. Yo quiero hacer un pequeño apunte. Mira, el jueves, o sea, dentro de 3 días, de 2 días, perdón, que estamos martes, presenta Paco López Villarejo su libro en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, que se llama El espejo pintado, los géneros del cine. Y es un magnífico autor, aparte amigo nuestro, y yo quería dejarlo por si alguien tiene interés en acercarse y sobre todo por leer su obra, que es muy importante. No, Paco López Villarejo es un tipo con mucha frente. Brillante. Sí. Bueno, Jaime, pues nada, que ya nos contará, es cuestión de tiempo, dentro de un mes sabremos si vas en la lista, si no vas en la lista, si a partir del 28 de mayo te convertirás en concejal de Hacienda, si no lo será, si será presidente del puerto, si será delegado de cualquier... Creo que seré economista y profesor de la universidad. Vale, eso sí. Bueno, no son incompatibles los cargos, que he citado, Anda que no, cuando se vaya a Pilar del Puerto, ¿cuánto, verdad?
¿Cuántas quinielas podemos hacer? ¿Quién será el presidente del puerto o la presidenta del puerto? ¿Quién va a ser? ¿Quién será? ¿Quién será el presidente o la presidenta del puerto cuando Pilar ya no tengo ni idea. abandone? ¿Que hay que dar un nombre? No sé. ¿Quién podría ser? No La ubicación del puerto, ¿a qué municipio pertenece? No lo entiendo. Ah, vale, ya, sí, ahora sí te pillas. Bueno, no es compatible el cargo. Bueno, es compatible, pero... ¿Y quién dice que no va a compatibilizar? Estamos en año electoral. Sí. Sería cuestión de maniobrar hasta que... Sí, hasta que llegue. Hasta que fuera posible. Y sería, digamos, la coronación de una buena carrera política para retirarte en la cúspide de tu trayectoria. Sí, pero ya tendría que ir preparando al sustituto o a la sustituta. Yo esto ya no lo sé, pero yo supongo que lo estará haciendo. Ajá. Yo lo veo por todas las mañanas. Supongo que lo estará haciendo. Estamos hablando de la misma persona, supongo, ¿no? ¿Habéis pillado, no? ¿O no? Sí, ¿verdad? Hombre, incluso a lo mejor... del alcalde de Palos, Carmelo Romero, que va a revalidar como alcalde de Palos, incluso seguro. A lo mejor tiene bata blanca el sustituto. Podría ser, sí, podría ser. El señor Bonilla. Eso es lo que me dice a mí la lógica de mi pensamiento. Sí, yo por lógica, no por información, pero por lógica podría ser el señor Bonilla, el doctor Bonilla. Bueno, gracias, Jaime, a seguir pelando, a seguir trabajando. Gracias, José. Y a ver si el domingo ganamos en el Ejido, porque si no ganamos en el Ejido... Falta hace porque tenemos ya ahí a tres, ¿no? Al Yeclano y el Lucan y el San Lucas, pero bueno, pincharon, pero si no... Estamos en el Guinness de los récords, aumentaríamos más esa ventaja. 14 entrenadores en 5 años. Ningún club del mundo ha tenido a 14 entrenadores en 5 años. Perdona, y 18 futbolistas en la misma temporada. Bueno, esta temporada he perdido la cuenta ya de cuántos futbolistas... 25 más 7, 30 y... ¿Cuánto? 32, ¿no? 32 fichas. No pasa nada. Ya que estamos en un programa de perfil político, yo creo que habría que decir que el problema recreativo es estructural. Sí. Parece que no se soluciona. Ya lo dije ayer en la tertulia del Recre, que no se soluciona. El problema del Recre no se soluciona echando al entrenador, ni habiendo echado a 11 y trayendo a 7. En recreativo hace falta una excavadora. Espero que, no sé si Pilar Miranda, que tendrá que hacer una renovación total y absoluta, es de hacer un nuevo Recre dentro del Recre, es decir, pillar una excavadora y empezar de cero. Los cimientos están podridos y todo lo que tú vayas a poner en un cimiento podrido al final se te cae. O si es el alcalde Gavi, si es lo malo, claro, eso no quiero pensar que el recreativo, si gana Gavi las elecciones, otra vez 4 años más en manos de estos señores, sería ya la destrucción del club total y absoluta. Nos marchamos. Javi González tuvo la asistencia técnica. El martes más.